En 1937, en medio del colapso financiero de la mayor potencia económica del mundo, cuando millones vivían en la miseria y la esperanza parecía un lujo inalcanzable, un hombre se atrevió a escribir sobre la riqueza. Pero no cualquier riqueza. Napoleon Hill hablaba de una riqueza que comenzaba mucho antes de que una sola moneda tocara el bolsillo. Hablaba de una transformación invisible, de un secreto que había cruzado los siglos, oculto en las acciones de los hombres más influyentes de la historia. Cuando se publicó Piense y hágase rico, no fue recibido como un libro de autoayuda, fue recibido como un manifiesto, una especie de código no escrito que, según el propio autor, le había sido revelado por Andrew Carnegie, el magnate del acero que creía que el verdadero oro no estaba en el mineral, sino en la mente disciplinada y férrea de un hombre con propósito. Pero lo que pocos saben, y aún menos comprenden, es que el verdadero mensaje del libro no sobrevivió a la popularidad que provocó su título. Piense y hágase rico se convirtió en sinónimo de pensamiento positivo barato, de frases motivacionales pegadas en la nevera, de gurús vendiendo esperanza en frascos de colores y seminarios que terminan con aplausos, pero sin ningún cambio real. La ironía cruel es que Hill escribió uno de los tratados más profundos sobre el funcionamiento de la mente humana, sobre la responsabilidad interna, sobre la ingeniería de la voluntad, y la mayoría lo interpretó como una simple invitación a soñar despiertos. Y ese malentendido costó caro, costó generaciones de personas que creyeron que desear era suficiente, gente que confundió pensar con fantasear, que confundió fe con pasividad, que esperó que la vida cambiara sin nunca cambiarse a sí misma. La raíz de este error está, paradójicamente, en la simplicidad de las palabras que Hill eligió. Piense. Un verbo tan común, tan cotidiano, que parece no tener peso. Pero Hill no lo usaba en su sentido trivial. Pensar, para él, era esculpir la realidad con el cincel de la mente. Era entrenar el pensamiento hasta que se convirtiera en una fuerza concreta, direccional, programada para producir acción efectiva. Y hacerse rico en el mundo de Hill no era simplemente acumular bienes. Era expandirse, crecer, crear, aumentar el poder de generar impacto. El título, por lo tanto, fue interpretado literalmente por millones, pero jamás comprendido en su dimensión simbólica. Porque pensar, de verdad, duele, requiere esfuerzo, requiere confrontación interior, y enriquecerse exige disciplina, riesgo, enfoque, fracaso y fe constante. El camino es duro, y eso no se vende tan bien como las promesas rápidas. El contexto histórico también contribuyó a esta distorsión. En las décadas de 1940 y 1950, con el auge de la cultura de consumo en Estados Unidos, el libro fue absorbido por una mentalidad de inmediatez, donde el éxito empezó a medirse en cifras, no en valores. Hill se convirtió en un símbolo de motivación, pero sus ideas se diluyeron en las aguas superficiales del optimismo sin consecuencias. Las editoriales, los programas de radio, las conferencias, todos querían el brillo de la palabra rico, pero casi nadie estaba interesado en la profundidad oculta de la palabra piense. Y así, poco a poco, la obra se fue convirtiendo en un espejo distorsionado de sí misma. La crítica la ignoraba por considerarla autoayuda superficial. El público la idolatraba por motivos equivocados. Y la verdad quedó enterrada bajo toneladas de interpretaciones erradas. Pero todavía está ahí, intacta, esperando ser redescubierta. Hill nunca quiso que solo desearas, quería que despertaras, que tomaras posesión de tu destino, que comprendieras que la mente humana es una planta de poder, pero también una prisión, dependiendo de cómo se utilice. Hablaba de hábitos, de disciplina mental, de reprogramación del subconsciente, de fe racional, de enfoque absoluto.
Hablaba del ser humano como una entidad moldeable, pero no mágica. Proponía un camino, no una fórmula, un proceso, no un milagro. Y al comprender esto, comienzas a darte cuenta de que piense y hágase rico no es un título comercial, es una provocación filosófica, un llamado a la guerra contra el pensamiento débil, contra la cobardía emocional, contra la mediocridad voluntaria. Y tal vez por eso fue malinterpretado, porque la verdad, como siempre, exige más de nosotros que la ilusión. No acaricia el ego, no viene con promesas fáciles. Exige que mueras a quien eres hoy y renazcas en quien necesitas ser. Napoleon Hill lo sabía, y por eso escribió como quien esculpe una catedral mental. Cada palabra, cada principio, cada metáfora, todo fue diseñado para provocar un choque interno, no comodidad, para generar movimiento, no estancamiento. Y nuestro error fue no haber escuchado el silencio entre las líneas, no haber captado el grito que resonaba detrás de cada capítulo. Tú eres el único responsable de tu ascenso. Esa verdad sigue siendo incómoda porque exige lo que casi nadie está dispuesto a dar: responsabilidad incondicional. Y ahora que lo sabes, la pregunta es inevitable. ¿Qué exactamente has estado llamando pensar? ¿Y qué has hecho con lo que piensas? Hay un momento en Piense y hágase rico que muchos leen, subrayan, citan, pero casi nadie comprende de verdad. Es cuando Napoleon Hill habla del deseo ardiente. Esas dos palabras, aparentemente simples, cargan con el peso de todo un universo de transformación. Pero, ¿qué significa realmente desear ardientemente algo? ¿Es solo quererlo mucho? ¿Anhelar con fuerza? ¿O tal vez visualizarlo repetidamente hasta que el universo conspire? La respuesta de Hill es tan directa como brutal. Deseo ardiente es vivir como si lo que deseas ya estuviera determinado, y la única opción fuera lograrlo o morir intentándolo. No hay espacio para medias voluntades en este concepto. No hay lugar para deseos tibios, para el sería bueno sí, para el quizás algún día. El deseo que describe Hill es casi una entidad viva dentro del individuo, una obsesión sagrada que consume, dirige y moldea cada pensamiento, cada elección, cada reacción. Para Hill, el deseo verdadero no es emocional, es estructural. No fluctúa con el estado de ánimo del día, no se apaga ante los obstáculos, no se negocia con excusas. Se convierte en la columna vertebral de la existencia, y aquí reside el gran abismo entre querer y desear con ardor. El primero espera, el segundo construye. El primero pide permiso, el segundo actúa como si no existiera otra alternativa. Y cuando Hill ejemplifica ese deseo con historias de personas como Thomas Edison, que falló más de 1000 veces intentando crear la bombilla eléctrica, o Henry Ford, que ignoró el escepticismo de los ingenieros al insistir en el motor V8, no está simplemente contando casos de persistencia, está revelando el patrón mental de personas que eliminaron el plan B, que transformaron el deseo en identidad. Edison no quería inventar la bombilla. Él ya era la bombilla antes de que existiera. Ford no deseaba crear el coche popular. Él ya veía las calles llenas de autos mucho antes de que el acero fuera fundido. Ese es el nivel de deseo que Hill consideraba necesario, el que se convierte en carne, sangre y convicción inquebrantable. Pero vivimos en una época en la que el querer se ha diluido. Deseamos como quien hojea un catálogo de posibilidades. Hoy queremos libertad, mañana seguridad. Hoy queremos emprender, mañana buscamos estabilidad. Hoy soñamos en grande, mañana nos quejamos del cansancio. Y en esta montaña rusa emocional confundimos deseo con emoción pasajera. Hill diría que eso es suicidio mental, porque el deseo verdadero no depende de la emoción, depende de la decisión. Y una vez decidido,
no hay vuelta atrás. No importa cuánto tiempo lleve. No importa cuántas puertas se cierren. No importa cuántas veces el mundo diga no. Cuando el deseo es ardiente, el sí se vuelve inevitable, incluso si toma décadas. ¿Y cómo se cultiva ese tipo de deseo? Hill ofrece un camino: claridad absoluta de propósito. El deseo ardiente no nace del azar. Se alimenta a diario con visualización vívida, con afirmaciones poderosas, con un plan de acción incluso cuando todo parece incierto. Desear con ardor es despertarse ya comprometido con lo imposible. Es hablar contigo mismo como si ya vivieras el futuro deseado. Es actuar como si el fracaso no existiera como opción real. Hill sabía que el cerebro no distingue entre imaginación y realidad cuando ambas se alimentan con la misma emoción y repetición. Por eso decía que era posible incendiar la mente con una idea hasta que se volviera inevitable. Y aquí aparece una paradoja dolorosa. La mayoría dice que quiere enriquecerse, pero teme comprometerse con el precio. Teme la responsabilidad. Teme el tiempo que tomará. Teme renunciar a las distracciones. Teme vivir por un solo enfoque. Teme ser juzgado por ser obsesionado. Pero Hill fue claro: sin obsesión enfocada no hay logro extraordinario. El deseo ardiente exige aislamiento emocional, resistencia a la crítica, renuncia al confort. Es un camino solitario, pero iluminado por una certeza íntima que el mundo aún no puede ver. Y si estás escuchando esto ahora, quizás ha llegado el momento de enfrentar esta pregunta sin filtros. ¿Quieres o ya decidiste? Porque si aún estás negociando contigo mismo, si todavía necesitas convencerte cada día, si aún estás esperando una señal externa, entonces el deseo no es ardiente, es solo tibio. Y el deseo tibio jamás mueve montañas. A lo sumo, calienta un té. El secreto de Hill nunca fue solo pensar y enriquecerse. Fue pensar con tanto enfoque e intención que el deseo se transforma en destino. Y cuando eso sucede, el universo puede resistirse, pero el tiempo siempre se inclina ante una mente decidida. Cuando escuchamos la expresión «el poder del pensamiento», es común que surjan en la mente imágenes vagas de positividad y misticismo. Muchos lo asocian con visualizaciones coloridas, afirmaciones frente al espejo, o incluso con la idea de que basta con creer para que el universo entregue lo que deseamos. Pero Napoleon Hill jamás defendió una visión mágica de la mente. Todo lo contrario. Su comprensión del subconsciente era profunda, técnica y brutalmente práctica. Hill veía el subconsciente como un terreno fértil, donde cada pensamiento sembrado con emoción y repetición se convierte en una semilla de realidad concreta. Veía ese campo mental como un sistema de programación continua que opera 24 horas al día, absorbiendo instrucciones, creencias e imágenes que luego se expresan en forma de comportamiento, decisiones y destino. El error más común de quienes leen «piense y hágase rico» de forma superficial es tratar el subconsciente como una caja donde se lanza un deseo y se espera el retorno. Pero lo que Hill enseñaba era infinitamente más poderoso y más exigente. Veía la mente subconsciente como un sistema operativo emocional, altamente sensible a la repetición y a la carga emocional que acompaña cada pensamiento. El subconsciente no juzga, no filtra, no debate, simplemente acepta. Y esa aceptación puede ser el camino hacia la gloria o hacia la ruina, dependiendo de lo que pongas dentro de él. Hill advertía: siempre estás programando tu mente. La pregunta es, ¿con qué? Y es aquí donde la idea de magia se desmorona. Porque no hay nada místico en esto. Hay ciencia, hay neuroplasticidad. Hoy, décadas después de Hill,
sabemos que el cerebro puede crear nuevas conexiones neuronales basadas en la repetición, la imaginación vívida y la emoción asociada. Sabemos que los patrones de pensamiento se convierten en hábitos mentales y que esos hábitos moldean decisiones, reacciones e incluso el cuerpo. Hill intuyó todo eso mucho antes de la neurociencia moderna, cuando decía que la fe nace de la repetición de afirmaciones emocionales. En la práctica estaba enseñando cómo hackear el cerebro humano. Estaba ofreciendo una llave, pero pocos supieron girarla correctamente. Para Hill, la mente subconsciente era el verdadero campo de batalla, porque ahí es donde se libra la guerra entre lo que conscientemente deseas y lo que inconscientemente crees. No sirve de nada decir quiero prosperar si tu subconsciente está lleno de registros emocionales de fracaso, miedo, escasez o culpa. No sirve afirmar que mereces más si la voz interior que habita en el fondo de tu mente sigue repitiendo que no eres suficiente. Hill nos enseñó que el subconsciente puede ser tu mayor aliado o tu saboteador más cruel. Y eso depende únicamente del tipo de mensaje que repites cada día, muchas veces sin darte cuenta. Por eso insistía tanto en la autosugestión, en las afirmaciones, en las imágenes mentales, no como rituales esotéricos, sino como herramientas de reprogramación intencional. Quería que tomaras el control de lo que entra en tu mente de forma automática, que decidieras con claridad y repetición lo que deseas imprimir en tu subconsciente, porque una vez que se imprime ahí, ese contenido comienza a operar silenciosamente, como un software invisible que dirige cada paso. Hill entendía que la mente subconsciente no responde a tus deseos superficiales, sino a la profundidad de tu emoción. Responde a lo que repites con convicción, no a lo que piensas esporádicamente cuando estás inspirado. Y aquí está el punto más ignorado por quienes solo admiran el concepto. Programar el subconsciente exige disciplina emocional radical. No basta con repetir frases hechas. Hay que sentir lo que se dice. Hay que visualizar con detalle. Hay que involucrar el cuerpo, los sentidos, la emoción, el tiempo. Hay que repetir con hambre, con intención, con verdad. Porque el subconsciente graba con más fuerza aquello que viene cargado de dolor, de deseo, de éxtasis o de terror. Y si no usas eso conscientemente, seguirá operando con los registros del pasado, con los traumas, las humillaciones, los fracasos, los miedos, los juicios que nunca reeditaste conscientemente. La invitación de Hill, por tanto, es casi quirúrgica. Sé el programador de tu propia mente o acepta los programas que el mundo impuso en ti. Así de simple. Y es ahí donde la mayoría fracasa. Porque reprogramar el subconsciente no da resultados inmediatos. Es como sembrar un campo entero. Exige constancia, paciencia y una fe basada en la convicción, no en la ilusión. Hill sabía que la mente subconsciente, cuando se activa correctamente, se convierte en un imán silencioso. No porque el universo conspire, sino porque tu atención cambia, tus elecciones cambian, tu percepción cambia, y eso lo cambia todo. Por lo tanto, si hoy tu vida no refleja tus deseos más profundos, tal vez el problema no esté en lo que quieres, sino en lo que permites que tu mente siga repitiendo. Tal vez esté en la ausencia de un código claro, de una reprogramación intencional, de una vigilancia interna firme y diaria. Napoleon Hill no prometió milagros. Prometió resultados para quien se atreviera a pensar como un ingeniero de su propia mente. La pregunta que queda es, ¿estás listo para asumir ese cargo? ¿O seguirás delegando tu programación a los patrones que te sabotean? Si hay un concepto en piense y hágase rico que ha sido sistemáticamente subestimado, ridiculizado o banalizado, ese concepto es el de la autosugestión. Muchos pasan por ese capítulo como quien mira un cartel motivacional en la pared, sin darse cuenta de que ahí
escondido bajo palabras simples, se encuentra uno de los pilares más poderosos del control mental que Hill haya revelado. La autosugestión no es repetir frases frente al espejo con una sonrisa forzada, ni fingir optimismo mientras la mente sangra por dentro. Es, en realidad, un sistema de codificación neuronal deliberada. Es el proceso intencional y repetitivo de grabar en el inconsciente instrucciones precisas sobre quién deseas ser, qué deseas lograr y cómo pretendes reaccionar ante la vida. Hill trataba la autosugestión como una herramienta de ingeniería interior, un puente entre el mundo consciente, donde piensas y deseas, y el mundo subconsciente, donde todo se transforma en hábitos, emociones y decisiones automáticas. La mente humana, para Hill, funciona como un sistema operativo, y la autosugestión es el lenguaje de programación. Al repetir frases específicas con intensidad emocional, estás literalmente escribiendo nuevas líneas de código en tu sistema interno. Y cuanto más fuerte sea la emoción asociada, más rápido se instala ese código. La autosugestión, por tanto, no es un ritual superficial, es una práctica de reescritura existencial. Y quien no comprende eso, está perdiendo la oportunidad de rediseñar su propia biografía. Pero ¿por qué casi nadie la utiliza correctamente? Porque exige un grado de responsabilidad y constancia que la mayoría evita. No basta con repetir palabras. Hay que creer en ellas como si ya fueran reales. Hay que afirmarlas con claridad, con intención, con imágenes mentales y sensaciones físicas. Hay que visualizar no solo el resultado, sino el camino, los desafíos, las emociones que vendrán con él. Hill decía que las palabras por sí solas son solo vehículos vacíos. Es la emoción la que las convierte en combustible, y lo que sientes al afirmar es lo que realmente se graba en la mente profunda. Por eso, repetir «soy próspero» mientras sientes miedo, duda o culpa no funciona, porque lo que el subconsciente absorbe no es la frase, sino el sentimiento dominante detrás de ella. Otro error común es la falta de estructura. Autosugestión sin claridad es como lanzar piedras en la oscuridad esperando dar en el blanco. Hill enseñaba que las afirmaciones deben ser específicas, medibles, con límite de tiempo y con un plan de acción incorporado. Nada de «quiero ser feliz» o «quiero ser rico». Él sugería afirmaciones como «para el día tendré en mi posesión X cantidad de dinero que vendrá a mí de manera honesta a través de actividad definida, por la cual ofreceré contraprestación clara». Esta fórmula no solo es bonita, es funcional. Estructura el deseo, define el plazo, alinea el esfuerzo y asocia todo con emoción, visualización y repetición. Es un código completo, prácticamente un contrato mental firmado a diario. Hill también advertía, el momento de la repetición importa. El subconsciente está más receptivo en los primeros minutos al despertar y los últimos antes de dormir. Es en ese estado de transición entre la conciencia plena y la mente soñadora donde las sugerencias penetran con mayor facilidad. Por eso, muchos de los que dominan la autosugestión crean rituales matutinos y nocturnos, donde repiten sus metas con enfoque absoluto, ojos cerrados, respiración consciente, visualización intensa. No es superstición, es neurociencia aplicada. En esos momentos, el cerebro entra en estado de ondas alfa, más abierto a nuevas ideas y menos crítico. Y es en ese estado donde el código mental entra sin resistencia. ¿Y los resultados? Son exponenciales. Cuando se aplica con disciplina, la autosugestión comienza a modificar no solo tu forma de pensar, sino tu percepción de la realidad. Comienzas a notar oportunidades donde antes solo había ruido. Comienzas a comportarte
como alguien que ya es lo que desea ser. Las decisiones cambian, el entorno responde, y lentamente el mundo exterior comienza a reflejar lo que ya está impreso en tu mente. Hill veía esto como el motor silencioso del éxito. No es instantáneo, no es mágico, pero es inevitable, siempre que no te detengas. Entonces la pregunta que resuena es brutal. ¿Qué te has estado sugiriendo a ti mismo cada día sin darte cuenta? Porque incluso sin usar frases prediseñadas, te estás autosugestionando constantemente. Cada vez que repites, no puedo, es difícil, no soy lo suficientemente bueno, nunca funciona para mí, estás codificando eso en tu sistema interno. Y el subconsciente, obediente como un sirviente antiguo, encontrará la forma de hacerlo realidad. Hill nos advirtió: o dominas la autosugestión, o serás dominado por ella. Ha llegado el momento de elegir tus palabras con la misma seriedad con la que elegirías los ladrillos de la casa en la que vas a vivir para siempre, porque en el fondo, eso es lo que estás construyendo. Una morada mental donde habitará tu futuro. ¿Qué vas a poner ahí dentro? Cuando Napoleon Hill habla de fe en piense y hágase rico, muchos lectores asocian automáticamente esa palabra con un sentimiento religioso, místico, ligado a dogmas o creencias espirituales, y al hacerlo pierden el corazón de lo que tal vez sea el mecanismo más poderoso y revolucionario de todo el libro. Hill no se refería a la fe como una sumisión ciega a fuerzas superiores. Hablaba de algo infinitamente más práctico, más humano y más entrenable, la fe como convicción emocional construida de forma estratégica, consciente y programable. En otras palabras, fe como sistema, como fuerza de acción, como certeza racional, como combustible psicológico de altísimo rendimiento. Para Hill, la fe era el estado mental que más influía en el subconsciente y, por consecuencia, en la realidad vivida. Pero esa fe, según él, no nace del azar. Se crea, se cultiva y se alimenta con disciplina. La fe es el resultado directo de la repetición emocional de ideas. Es como una escultura invisible hecha de afirmaciones, experiencias, visualizaciones y decisiones diarias. Y por eso, según él, cualquiera puede desarrollar fe, incluso aquellos que no creen en nada al principio. La fe de Hill es constructiva, porque surge de la práctica mental constante. No se trata de esperanza ingenua ni de confianza ilusoria. Se trata de instalar en el sistema nervioso una certeza que moldea comportamientos, elimina dudas y genera resultados. Esta concepción de la fe no exige templos, pero sí tiempo. No pide oraciones, sino afirmaciones. No requiere devoción externa, sino intensidad interna. Hill creía que el ser humano, al repetir ideas con suficiente fuerza emocional, creaba una especie de sendero neuronal que el cerebro comenzaba a seguir automáticamente. Y una vez que la mente opera en ese nuevo camino, todo cambia. La forma de ver el mundo, las oportunidades que se perciben, los riesgos que se asumen, la resistencia a las críticas, la resiliencia ante las caídas. La fe, en este contexto, es un estado mental de blindaje activo que protege al individuo del contagio del fracaso externo. Y más aún, es la fe, según Hill, la que transforma el deseo en acción. Porque desear algo por sí solo no basta. Hay que creer que es posible, hay que sentir que es inevitable, hay que actuar como alguien que ya lo tiene, incluso cuando todo alrededor diga lo contrario. La fe es lo que impide rendirse cuando los resultados no llegan. Es lo que alimenta la persistencia silenciosa en las madrugadas. Es lo que sostiene el enfoque cuando nadie más cree. Hill sabía que sin fe el deseo se convierte en ansiedad, que sin fe la disciplina se convierte en sacrificio, que sin fe la mente se rinde a la duda, y la duda, como él decía, es la mayor saboteadora de la realización. Pero ¿de dónde nace esa fe práctica?
Hill señala tres fuentes principales: autosugestión emocional, ambiente fortalecedor y evidencia experiencial creciente. Enseñaba que repetir afirmaciones poderosas en estados mentales receptivos, al despertar, antes de dormir, en momentos de introspección, genera fe por construcción. Repetición, plus emoción, convicción. También advertía sobre el entorno. Rodearte de personas que refuercen tus creencias en lugar de drenarlas es esencial. La fe muere en la convivencia con escépticos crónicos. Y por último, recordaba que cada pequeño resultado real, cada microvictoria en el camino, fortalece la fe como un músculo. Por eso, actuar es esencial. Fe que no actúa, muere. Fe que no se pone a prueba, se debilita. Fe que no se aplica, desaparece. Y aquí llega una revelación brutal. La mayoría de las personas ya tiene fe, pero en una dirección destructiva. Fe de que no va a salir bien. Fe de que será difícil. Fe de que siempre falla. Fe de que el mundo es cruel. Fe de que no lo merece. Todo eso, repetido con emoción y constancia, también se convierte en certeza. También programa el subconsciente. También moldea la realidad. La mente no distingue entre fe positiva y fe negativa. Solo obedece aquello que fue instalado con más frecuencia e intensidad. Por eso la pregunta no es si tienes fe. La verdadera pregunta es, ¿en qué estás creyendo cada día sin darte cuenta? Hill entendía que cambiar la vida era, ante todo, cambiar la fe dominante en el corazón y en la mente. Y ese cambio comienza por una reprogramación intencional. Nos enseñó a cultivar la fe como un jardinero cuida una planta rara, todos los días, con atención, con cuidado, con palabras, con protección. Y sobre todo, con acción. Porque para florecer, la fe necesita ver sus frutos, necesita ser desafiada, probada, aplicada. Esa fe no se compra, no se hereda, no se delega, se construye en silencio, en la oscuridad, en el esfuerzo diario que nadie ve, y cuando finalmente florece, mueve montañas que antes parecían imposibles de escalar. En el corazón de las ideas de Napoleon Hill existe un concepto que, aunque es uno de los más mencionados por empresarios y líderes modernos, sigue siendo profundamente mal entendido. El mastermind, tal como lo describía Hill, no es una simple reunión de mentes brillantes intercambiando tarjetas de presentación o consejos de carrera. No es un grupo de networking ni un comité de apoyo empresarial. Es algo mucho más profundo, más sutil y más poderoso. Para Hill, el verdadero mastermind es la creación de un campo mental colectivo, una especie de fusión invisible entre mentes alineadas por un propósito común, que produce un resultado exponencialmente superior a la suma de sus partes. Es como si naciera una nueva conciencia a partir de la unión estratégica de personas con enfoque, fe y sintonía vibracional. Para comprender esto, hay que romper con la lógica puramente racional. Hill veía al ser humano no solo como un organismo biológico, sino como un transmisor y receptor de energía mental. Creía que, al igual que una radio sintoniza frecuencias, las mentes humanas pueden alinearse y crear resonancia. Y cuando dos o más personas se sintonizan con objetivos bien definidos, respeto mutuo y un espíritu genuino de contribución, acceden a un tipo de inteligencia que ninguna posee por sí sola. Esa inteligencia, según Hill, es como una entidad emergente, un nuevo ser mental, nacido de la fusión de las conciencias, que opera con sabiduría ampliada, creatividad expandida y poder multiplicado. Este concepto no es solo poético, es funcional. Piensa en las grandes duplas, tríos o grupos que cambiaron el mundo. Da Vinci y sus mecenas, Jobs y Wozniak, Lennon y McCartney, Edison y sus asistentes. No eran solo colegas, eran masterminds,
campos mentales de cocreación. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando el ser humano se conecta emocional e intelectualmente con otros, comienza a acceder a ideas que no surgirían en soledad. Comienza a pensar más rápido, a ver desde nuevos ángulos, a expandir horizontes. Hay una aceleración mental, un refinamiento de ideas, una ampliación de posibilidades. Es como si el cerebro entrara en un estado de flujo, impulsado por una corriente eléctrica generada por la unión de propósitos. Pero hay una condición crítica para esto: alineación vibracional. El mastermind no funciona en ambientes de competencia egoísta, vanidad disfrazada de ayuda o intenciones ocultas. Hill era claro: el grupo solo genera este campo energético superior cuando hay confianza, lealtad, intención noble y un deseo sincero de crecimiento colectivo. El ego debe quedarse afuera, porque el campo mental colectivo detecta la distorsión de frecuencia. Y cuando hay ruido, en forma de envidia, miedo, control o vanidad, el campo colapsa. El mastermind es sensible, está vivo, es orgánico y debe ser cultivado como una llama delicada que puede iluminar o apagarse en cualquier instante. Y más aún, Hill creía que este campo de energía mental podía ser accesado incluso con personas que ya han muerto. Él relataba en su proceso creativo la práctica de imaginar reuniones con grandes figuras de la historia: Lincoln, Edison, Darwin, Carnegie, como si estuvieran sentados frente a él en una mesa invisible. Y en esa práctica meditativa hacía preguntas, recibía respuestas mentales y registraba los insights. Muchos lo llamaron locura. Pero hoy, con los avances en psicología, neurociencia e incluso física cuántica, comenzamos a entender que el cerebro humano puede simular interacciones con modelos mentales complejos, y que esa simulación puede, de hecho, generar soluciones originales y nuevas ideas. El mastermind, por tanto, no está limitado a lo físico. Es una tecnología mental, un portal de amplificación, un centro de sabiduría compartida. Puede surgir en una conversación profunda entre dos amigos, en un pequeño grupo con una misión común, o incluso dentro de ti, al dialogar con tus propias referencias internas. Pero solo se activa cuando hay propósito claro, entrega sincera y apertura emocional. Es lo opuesto a la superficialidad, lo opuesto a la prisa, lo opuesto a la mentalidad transaccional. El verdadero mastermind es espiritual, en el sentido de conexión profunda, no de religión. ¿Y por qué esto importa tanto? Porque el verdadero éxito no se construye en el aislamiento, porque las ideas necesitan espejos, porque la visión necesita expansión, y porque ningún ser humano puede ver por completo todos los rincones de su propia mente. Necesitamos a otros para ver lo que no vemos, corregir lo que no notamos, reforzar lo que ya tenemos y despertar lo que aún está dormido. Hill nos entregó una llave que va mucho más allá del individualismo moderno. Dijo: ninguna mente está completa por sí sola, es en la unión donde despierta la genialidad. La pregunta que queda es: ¿con quién estás construyendo tu campo de energía mental? ¿Tus conversaciones amplían o encogen tu potencial? ¿Te rodeas de mentes que te desafían o que te acomodan demasiado? ¿Estás cultivando un mastermind o te estás ahogando en un mar de distracciones sociales? Si la respuesta es no lo sé, quizás ha llegado el momento de reconstruir tu círculo. Porque, como decía Hill, lo que más necesitas no es más esfuerzo solitario, es más sintonía con las mentes correctas. Napoleon Hill escribió decenas de capítulos sobre éxito, propósito, autosugestión, fe y riqueza. Pero hay un enemigo silencioso que denunció con más vehemencia aún que la pobreza o el fracaso: el miedo. No el miedo como sensación momentánea de alerta, sino el miedo como condición crónica de la mente.
como veneno invisible que paraliza el espíritu humano antes incluso del primer intento. Hill sabía que el miedo, cuando no es identificado ni enfrentado, se convierte en una celda invisible, una prisión mental con barrotes de duda, concreto de inseguridad y un candado hecho de resignación. El ser humano nace libre, pero es el miedo el que lo convence de vivir encadenado, de dudar de sí mismo, de aceptar menos, de no atreverse. Hill no solo señaló al miedo como enemigo, catalogó los 6 miedos principales que, según él, esclavizan a la humanidad desde tiempos inmemoriales. El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Estos 6 fantasmas psicológicos, según Hill, moldean en silencio nuestras decisiones, reacciones, comportamientos e incluso nuestra identidad. Son herencias mentales colectivas que aprendemos desde pequeños, por observación, por trauma, por cultura, y que comienzan a operar como comandos ocultos que dirigen nuestras elecciones. Y la gran tragedia es que casi nadie los reconoce conscientemente. Simplemente se vive bajo sus órdenes, creyendo que se es realista, prudente o maduro. El primero y más común es el miedo a la pobreza. ¿Cuántas personas permanecen en trabajos infelices, relaciones vacías o ambientes tóxicos solo por miedo a perder estabilidad financiera? ¿Cuántos sueños son enterrados vivos por temor a no tener seguridad? Hill decía que la pobreza es solo una condición externa, pero el miedo a ella es una prisión interna. Enseñaba que la verdadera seguridad nace de la confianza en uno mismo, en la capacidad de crear, servir, transformar. Que depender de un salario fijo y temer al riesgo es una forma moderna de esclavitud mental. Pero el miedo a la pobreza enseña lo contrario, a obedecer, a agachar la cabeza, a conformarse con lo mínimo. Luego viene el miedo a la crítica, el más sutil, el más insidioso. Es ese miedo el que hace que tantos escondan sus talentos, sus ideas, su verdad. El miedo a parecer ridículo, a ser juzgado, a fracasar públicamente. Hill lo llamaba el asesino de los genios. Porque el miedo a la crítica lleva al individuo a vivir para complacer, y nadie cumple su destino intentando evitar el juicio ajeno. Sabía que la crítica es inevitable para quien se atreve, pero el miedo a ella es opcional. Y vencer ese miedo no significa dejar de importar, significa que tu misión te importe más que la opinión de los demás. El miedo a la enfermedad y el miedo a la muerte son hermanos gemelos. Operan en el fondo de la mente como recordatorios oscuros de nuestra vulnerabilidad. Hill sabía que, si no se controlan, estos miedos crean hipocondría emocional, sabotean el entusiasmo y drenan la energía vital. Enseñaba que la obsesión por la salud perfecta puede volverse una cárcel, que vivir con miedo constante a enfermar es ya estar enfermo, y que la muerte, cuando se acepta como parte del camino, deja de ser enemiga y se convierte en consejera. La mente que teme a la muerte teme vivir, y la mente que teme vivir no construye nada grandioso. El miedo a perder el amor y el miedo a la vejez son igualmente paralizantes. El primero nos atrapa en dependencia emocional, apego, sumisión disfrazada de romanticismo. ¿Cuántos no anulan sus sueños por mantener a alguien a su lado? ¿Cuántos no sacrifican su esencia por miedo a quedarse solos? Hill decía, el amor no es una prisión. Si te encadena, no es amor. Y el miedo a la vejez es el terror a volverse inútil, irrelevante, invisible. Pero Hill veía la vejez como la etapa de verdadera sabiduría, si la mente se mantiene activa. No temía el paso del tiempo, solo temía que alguien dejara de crecer mucho antes de que llegara la muerte física. ¿Y cómo vencer esos miedos? Hill fue claro:
con conciencia, exposición gradual y fe construida. Primero, hay que nombrar el miedo, sacarlo de las sombras, escribirlo, mirarlo a los ojos. Luego, enfrentarlo en pequeñas dosis. Hablar en público aunque la voz tiemble. Invertir aunque haya incertidumbre. Terminar lo que duele aunque duela. Mudarse de ciudad aunque no se tenga todo claro. La exposición destruye el pánico. Y finalmente, hay que alimentar cada día la fe contraria. Sustituir el «y si sale mal» por «y si sale bien». Sustituir el «no puedo» por «no puedo seguir negándome». Sustituir el «no estoy listo» por «nunca lo estaré». Y aún así, voy. Hill nos dejó un legado mental, y dentro de él una advertencia urgente. El miedo no muere solo, hay que matarlo, y solo muere cuando lo desafías en campo abierto. El problema es que la mayoría quiere vencer el miedo sin moverse. Espera a que llegue el valor, pero el valor es hijo de la acción. Y la libertad, según Hill, es el resultado de haber ganado internamente la guerra que paraliza a millones cada día. La pregunta final es simple, pero devastadora. ¿Cuántas decisiones en tu vida siguen siendo tomadas por miedo y no por elección? Napoleon Hill decía que desear algo con fuerza era el primer paso hacia cualquier logro extraordinario. Pero lo que pocos comprenden, incluso después de leer y releer, piense y hágase rico, es que ese deseo, por más ardiente que sea, no vale absolutamente nada sin disciplina. El deseo es la chispa, la disciplina es el combustible, el deseo, la disciplina es la visión, es el camino. Y es precisamente por eso que tantas personas, incluso con sueños intensos e inspiraciones elevadas, permanecen durante años, décadas o incluso toda una vida, estancadas. Porque desean demasiado, pero se disciplinan muy poco. Quieren cambiar todo, pero no logran cambiar ni siquiera la primera hora del día. Para Hill, la disciplina no era una virtud moral, era un mecanismo de poder. La trataba como una de las expresiones más puras de la inteligencia humana. Porque el mundo no recompensa lo que sueñas, recompensa lo que ejecutas, y ejecutar requiere repetición, persistencia, estructura, voluntad férrea. Hill sostenía que la verdadera voluntad no es ese impulso emocional de quien se motiva con un video o un libro. La verdadera voluntad es lo que haces cuando nadie te ve, cuando estás cansado, cuando no ves resultados, cuando estás siendo puesto a prueba. Es ahí donde la disciplina revela el verdadero nivel del deseo. Y es ahí donde muchos se rinden. El deseo sin disciplina es como una flecha sin arco, como un barco sin timón. Es energía suelta, sin dirección, sin fuerza propulsora. Y Hill, con toda su claridad filosófica, sabía que no bastaba con pensar, visualizar, creer. Era necesario transformar ese deseo en rutinas prácticas y consistentes, que funcionaran incluso en los días malos. La disciplina, en ese sentido, es lo que convierte el mundo interno en realidad externa. Es lo que traduce la fe en movimiento. Es lo que demuestra al universo y a ti mismo que estás listo para recibir lo que dices querer. Porque querer sin actuar es mentirse. Hill afirmaba que la disciplina se entrena. Nadie nace disciplinado, pero todos pueden llegar a serlo, y eso comienza con dominio sobre los pequeños hábitos. Levantarse a la hora prometida, cumplir lo que escribiste el día anterior, decir no a lo que sabotea, decir sí a lo que eleva. Eliminar distracciones que drenan el enfoque. Crear rituales mentales diarios, proteger tu atención como si fuera oro. Hill sabía que la disciplina mental precede a la física. Es en la mente donde se toma la decisión. Y es desde la mente que nace la fuerza para repetir. Por eso hablaba tanto de autosugestión, visualización y propósito claro. Todo eso existe.
para fortalecer la disciplina, no para sustituirla. Y aquí hay una verdad que pocos quieren oír. La mayoría de las personas no tiene lo que quiere porque no lo quiere lo suficiente como para pagar el precio. Desean éxito, pero no desean disciplina. Quieren libertad, pero no quieren rutina. Sueñan en grande, pero viven en pequeño. Hill veía esto como un autoengaño devastador, porque el precio de la realización siempre se paga con esfuerzo repetido, con disciplina emocional, con renuncia al confort, con acción constante. Y ese precio, tarde o temprano, se tiene que pagar. La diferencia es que los disciplinados pagan antes y cosechan después. Los indisciplinados evitan ahora y sufren después. El tiempo pasa factura a todos. Hill también nos recuerda que la disciplina no es rigidez, es libertad estratégica, la libertad que nace de la elección consciente, de la acción coherente, del enfoque inquebrantable. Es la disciplina la que permite crear, innovar, expresarse con fuerza, porque crea el espacio interno donde la inspiración puede florecer sin ser aplastada por la inercia. Muchos ven la disciplina como una cárcel. Hill la veía como estructura. Estructura para que el deseo crezca, para que la voluntad florezca, para que la mente se organice, porque donde no hay disciplina reina el caos. Y en el caos nada crece. En el caos hasta el deseo más noble se pudre. ¿Y qué es esa voluntad férrea que Hill tanto exaltaba? Es la decisión interna de no retroceder, incluso ante la ausencia de resultados visibles. Es el músculo de la persistencia, es el fuego que se enciende por dentro y se mantiene vivo incluso cuando la vida sopla vientos en contra. La voluntad es lo que te mueve cuando la motivación falla y se construye poco a poco, con pequeñas victorias. Cada hábito cumplido, cada meta respetada, cada distracción evitada, fortalece ese músculo. Hasta que un día te das cuenta de que ya no dependes de la fuerza de voluntad. Te has vuelto disciplinado y en ese momento te vuelves imparable. Hill lo sabía y por eso afirmaba con todas las letras: la disciplina es el precio de la grandeza. No hay otro camino, no hay atajo, no hay fórmula mágica, solo tú, tu mente, tu cuerpo y tus elecciones diarias. La pregunta no es si tienes voluntad, la pregunta es: ¿tu voluntad está lo suficientemente disciplinada como para convertirse en realidad? En un mundo donde el éxito se vende constantemente como un derecho, un privilegio o incluso un juego de suerte, Napoleon Hill trajo una visión radicalmente diferente y profundamente transformadora. El éxito es un deber moral, no un premio para unos pocos ni un capricho del destino, sino una responsabilidad individual intransferible. Para Hill, convertirse en una persona exitosa no era una elección opcional, era una obligación espiritual y ética de todo ser humano que desea contribuir a la sociedad, a su propia evolución y al equilibrio del mundo. Y esta idea, tan simple y a la vez tan revolucionaria, fue ignorada por generaciones que prefirieron ver el éxito como vanidad o como lujo personal. Pero para Hill, el éxito era servicio, era misión, era llamado. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que tienes el deber de triunfar. Porque al triunfar, de forma íntegra, útil, productiva, te conviertes en un ejemplo vivo de lo que es posible. Te transformas en un agente de inspiración, en un eslabón de transformación, en alguien que demuestra a los demás que la vida no tiene que ser una carga, sino una construcción consciente. Hill defendía que la mediocridad es un desperdicio de energía vital, que el talento enterrado es una forma silenciosa de traición al don recibido, que la estancación no es neutralidad, es regresión. El éxito, por tanto, no es sobre el ego, es sobre el legado, sobre el impacto.
sobre usar lo que tienes, tu mente, tu fe, tu disciplina, para dejar el mundo un poco más despierto de lo que lo encontraste. Esta visión se acerca a pensadores como Viktor Frankl, que veía la realización como el sentido de la vida, como Séneca, que entendía la virtud como acción recta y útil al mundo, como Emerson, que decía, el propósito de la vida no es solo ser feliz, sino ser útil. Hill bebía de esa misma fuente, la fuente de la responsabilidad interior. Y eso implica abandonar para siempre el papel de víctima, el discurso de la culpa externa, el juego de las comparaciones. Implica mirarse al espejo y preguntarse cada día, ¿estoy viviendo a la altura de lo que puedo ser? Porque el verdadero fracaso, según Hill, no está en intentar y no lograrlo. Está en no intentar nunca. Está en ignorar el potencial que late dentro de ti. Está en dejar que la vida pase sin haberte atrevido a dejar tu huella. Hill también entendía que el éxito, como deber moral, exige autodominio. Maíz, porque no se puede contribuir al mundo siendo esclavo de tus propias emociones, vicios, distracciones o creencias limitantes. La primera victoria, entonces, es interna. Es la victoria sobre uno mismo, sobre la pereza disfrazada de prudencia, sobre el miedo camuflado de racionalidad, sobre la duda disfrazada de modestia. Hill decía, la mente que se domina a sí misma, domina cualquier circunstancia. Y eso es más que un consejo bonito, es una directriz de vida. Porque el mundo exterior no es más que el reflejo de la mente interior. Y si no puedes construir disciplina dentro de ti, no podrás crear impacto duradero fuera de ti. Y aquí viene un punto crucial. No existe éxito real sin utilidad. Hill creía que la riqueza, de cualquier tipo, ya sea financiera, emocional o intelectual, solo se justifica si está conectada a un propósito de contribución. La riqueza por sí misma es solo acumulación. El éxito sin propósito es ruido. Pero cuando canalizas tus logros para servir, educar, sanar, inspirar o liberar a otros, entonces el éxito se vuelve sagrado. Pasa a ser parte de la cadena de evolución humana. Y eso exige una pregunta constante. ¿Cómo puedo ser útil con lo que sé? ¿Cómo puedo servir con lo que he conseguido? Porque es en ese lugar de servicio donde el ego se disuelve y comienza la verdadera realización. Hill veía el éxito como misión porque comprendía que cada ser humano tiene una combinación única de experiencias, talentos, traumas, aprendizajes y deseos. Y esa combinación no fue dada por casualidad. Es materia prima de un propósito. Es como una firma espiritual. Ignorarla es desperdiciar la propia existencia. Vivir por debajo de lo que uno es capaz, según Hill, es una forma de injusticia, consigo mismo y con el mundo. Por eso insistía tanto en términos como propósito definido, intención clara, acción persistente, porque sabía que sin eso el ser humano vaga, sobrevive, pero no realiza. Y la mayor trampa, según él, es creer que el éxito es cuestión de suerte o de oportunidades externas. Hill creía que el verdadero éxito se construye, ladrillo a ladrillo, a partir de la decisión personal de evolucionar continuamente. Y esa evolución no es una línea recta, está llena de errores, caídas, frustraciones. Pero cada obstáculo superado es una nueva capa de fuerza. Cada desafío vencido es un nuevo nivel de conciencia, y cuanto más creces por dentro, más responde el mundo por fuera. No porque te recompense, sino porque te refleja. Hill nos llama, entonces, a un nuevo tipo de compromiso. No solo querer triunfar, sino triunfar por una razón más grande que el deseo propio. Triunfar porque hay personas que necesitan tu ejemplo. Triunfar porque el mundo necesita líderes conscientes. Triunfar porque la vida, con todo lo que te ha dado, incluso tus dolores, está pidiendo una devolución. Triunfar porque no hacerlo sería negar tu propio poder de elección. La pregunta final es simple, pero urgente.
¿Qué estás haciendo con el don de ser quien eres? Porque al final de cuentas, el éxito no se trata de estatus, se trata de conciencia. Y según Hill, ser exitoso es ser útil, y ser útil es la forma más elevada de honrar la vida. Entre todas las interpretaciones, resúmenes, reseñas y cursos que se han hecho sobre el libro Piense y hágase rico, quizás ninguna ha sido tan equivocada y al mismo tiempo tan difundida como la idea de que el objetivo central de la obra es hacerse rico. Por irónico que parezca, el título que se volvió símbolo de prosperidad material fue, en realidad, un caballo de Troya cuidadosamente construido por Napoleon Hill para entregarle al lector algo infinitamente más valioso que el dinero, la clave para despertar de un sueño mental. Porque el libro no trata sobre acumular, trata sobre despertar. No trata sobre cuentas bancarias, trata sobre conciencia. No trata sobre cifras, trata sobre recordar quién eres y lo que eres capaz de construir cuando tomas el control de tu propia mente. Hill usó el lenguaje de la riqueza porque sabía que eso era lo que captaba la atención. Conocía la mente colectiva. Sabía que el dolor de la escasez financiera era lo que hacía que millones se detuvieran a escuchar. Pero una vez que tenía al lector en sus manos, corría el velo y entregaba algo mucho más grande. Un manual de reprogramación de la realidad. Un plano de ingeniería de la mente humana. Un mapa de expansión de la conciencia individual. Cada capítulo, cada concepto, cada ejercicio es, en verdad, una invitación camuflada a una revolución interior. Y pocos lo notaron, porque estaban tan ocupados intentando manifestar dinero que no vieron el verdadero oro pasando frente a sus ojos. El oro de la autonomía, de la claridad, de la voluntad, de la presencia. Enriquecerse, para Hill, era una metáfora. Significaba elevarse. Significaba desbordar. Significaba acceder al propio poder creador y usarlo conscientemente. Y el primer paso hacia eso era pensar. Pero pensar de verdad. Pensar con profundidad, con intención, con valentía. Pensar como quien ya no acepta respuestas prefabricadas. Pensar como quien cuestiona lo aprendido. Pensar como quien no solo quiere sobrevivir, sino vivir despierto. Y pensar a ese nivel es un acto revolucionario, porque la mayoría solo reacciona. La mayoría vive en estado hipnótico, programada por traumas, por los medios, por el miedo, por voces de la infancia, por convenciones sociales. Hill quería romper ese trance, quería provocar una insurrección mental, quería que tomaras posesión de tu pensamiento como un guerrero toma posesión de su espada, porque solo quien piensa libre, vive libre, y solo quien vive libre puede realmente enriquecerse en todos los niveles, emocional, espiritual, creativo, relacional y finalmente financiero. Porque el dinero es solo la consecuencia final de la claridad interna. Es la representación externa de lo que ya ha florecido dentro. Cuando estás alineado con tu misión, en acción continua, con disciplina mental y fe consciente, el dinero llega, no como objetivo, sino como reflejo. Y esa es la inversión que lo cambia todo. El dinero no es el objetivo, es el resultado. El objetivo es despertar. ¿Despertar para qué? Para el hecho de que tú eres, y siempre has sido, el constructor de tu realidad. Para el hecho de que la mente no es un actor secundario, es el protagonista oculto de cada resultado, de cada relación, de cada crisis y de cada victoria. Despertar al poder del enfoque, de la decisión, de la autosugestión, de la fe, de la repetición, de la persistencia. Despertar al hecho de que todo comienza en tu mente y termina en tu mundo. Él quería que lo vieras con tanta claridad que nunca más pudieras dejar de verlo, porque una vez que lo ves, ya no puedes desverlo, y ese despertar no es cómodo.
Exige que te mires sin máscaras, que reconozcas dónde has fallado contigo mismo, que veas dónde te has saboteado, dónde has delegado tu responsabilidad, dónde has culpado a otros por tu falta de acción. Hill no vino a consolarte, vino a confrontarte. Vino a llamarte al campo de batalla donde pocos se atreven a entrar, el campo donde el único enemigo es tu propio patrón mental. Y ahí o vences, o repites la vida, día tras día, año tras año, década tras década, hasta que el tiempo te cobre por lo que pudiste ser y no fuiste. Por eso, el verdadero lector de Hill no termina el libro queriendo dinero, termina queriendo despertar, termina queriendo pensar con claridad, termina queriendo dominar su propia mente, termina queriendo servir al mundo con lo mejor que tiene. Termina queriendo convertirse en la versión más elevada de sí mismo, porque la riqueza, en ese punto, ya es inevitable. Es la sombra que acompaña a quien camina hacia la luz de la conciencia plena. La verdad final es simple, y por eso tan difícil de aceptar. Piense y hágase rico. Nunca fue un libro sobre finanzas, fue un libro sobre libertad interior. Y esa libertad solo está disponible para quien se atreve a pensar fuera del miedo, fuera del molde, fuera de la zona de confort. Ahora que lo sabes, la pregunta no es si te vas a enriquecer. La pregunta es, ¿vas a despertar o seguirás soñando con lo que ya podrías estar viviendo? Después de todo esto, quizás lo hayas comprendido. Piense y hágase rico. Nunca fue solo una lectura, siempre fue un llamado, un código disfrazado de libro, una convocatoria secreta para quienes están listos para asumir un nuevo nivel de responsabilidad. Napoleon Hill no te pidió que soñaras, te enseñó a pensar, no te prometió riquezas, te reveló herramientas, y lo que hagas con ellas ahora es decisión tuya. Porque la transformación no ocurre cuando entiendes, ocurre cuando decides vivir. Como alguien que ya entendió, has aprendido que el deseo sin disciplina es solo fantasía. Que la fe no es esperanza ciega, sino repetición emocional estratégica. Que el subconsciente no es un misterio, es un sistema. Que la autosugestión es el teclado de tu realidad. Que el miedo es el carcelero del alma, y que el verdadero enriquecimiento comienza con el despertar de la conciencia. Has visto que el Mastermind es más que una reunión, es una fusión de propósito, que el éxito no es ego, es servicio, y que pensar en el sentido que Hill lo usaba es un acto sagrado, revolucionario, quizás el más subversivo en un mundo que vive dormido. Así que ahora ya no se trata de tener un plan, ni de leer más, ni de esperar motivación. Ahora es el momento de la decisión. Y la decisión es simple, pero profunda. ¿Vas a seguir reproduciendo los mismos patrones mentales que te mantienen donde estás? ¿O vas a asumir el riesgo de evolucionar? Porque sí, pensar con claridad es un riesgo. Asumir responsabilidad es un riesgo. Vivir despierto en un mundo hipnotizado es un riesgo, pero ¿sabes qué es mucho más arriesgado? Llegar al final de tu vida sin haber vivido con intención, sin haber ejercido el poder de pensar libremente, sin haber usado tu mente como instrumento creador de tu realidad. Hill dijo, todo lo que la mente humana puede concebir y creer, lo puede lograr, pero la mayoría concibe poco, cree aún menos y no actúa. No puedes cambiar lo que ya fue, pero puedes, ahora mismo, escribir un nuevo código, sembrar nuevas ideas, entrenar nuevos pensamientos y repetirlos hasta que tu mente se doblegue. Y tu mundo también, porque al final, la diferencia entre quien realiza y quien solo sueña es brutalmente simple. El realizador piensa con intención, programa con disciplina, actúa con constancia y sirve con propósito. El soñador simplemente espera.
Y Gil no escribió para los que esperan, escribió para los que bien despiertan.